Doctor Ubeira. Primero felicitar a la producción por el wall picture que tiene atrás, la verdad que está impresionante, muy bien. Atrincherados. Pero muy Ahora, bueno. qué vergüenza, ¿no? Porque estamos hablando de jueces que dictan sentencias. Estamos hablando del presidente de la Corte que le sugiere. Qué vergüenza la justicia argentina. Sí, la verdad que, bueno, desde hace rato que es un comportamiento del club de barrio, ¿no? El gran problema es que detrás de todas estas acciones, estas idas y venidas, la gente pierde la libertad, el patrimonio, la honra, y desde ese lugar después a reconstruirlo es muy difícil, ¿no? Entonces hay que tomarlo con mucha seriedad. Porque estos jueces actuaron políticamente, jugaron políticamente, según movidas políticas que pusieron presas a personas, por ahí en muchos casos inocentes, usted tiene, y jugaron políticamente. Esto es lo que en algún momento habrá que juzgar también. Sí, yo creo que nadie les pidió tanto, ¿no? Claro. Se les fue la mano, es demasiado lo que han hecho. Entonces, esto de a las 7 de la tarde presentar un escrito en la Corte. El lunes. después, Apurando a la Corte. Después presentar otro escrito, mire que me rajan, entonces vemos dónde me pongo. La verdad que la potencia que tiene el Poder Judicial, o sea, el Poder Ejecutivo, esto no lo digo yo, lo dice la Corte Suprema de los Estados Unidos, es un fallo viejísimo. El Ejecutivo tiene los fierros, ¿no? O sea, tiene la policía, tiene el ejército, el Legislativo tiene la política, y el Judicial lo único que tiene es el prestigio. O sea, los jueces no llevan adelante la acción. Quizás lo han perdido en la Argentina. Bueno, es que eso es lo que quiero decir. O sea, lo único que le queda a un juez es el prestigio. La Corte derrama las sentencias hacia abajo y la gente las acata sencillamente porque supone que esos tipos que están ahí arriba tienen un plus por arriba del común de la humanidad, de los mortales. Yo me acuerdo, y esto es Irina lo debe recordar, los jueces tenían un código interno de que había cosas que los jueces no podían hacer, no podían ir al hipódromo. Yo me acuerdo de la época que no podían ni ir al teatro de revistas, porque se lo consideraba un lugar, digamos, de baja calidad. Y ahora usted ve ¿no? Esto que está pasando, este espectáculo, y la verdad que añoro aquellos jueces conservadores, yo diría que ni siquiera eran azules, eran colorados, porque eran de Lonardi, pero había determinado grado de dignidad para hacer determinado tipo de cosas que, bueno, esto se ha perdido. Ahora, por ejemplo, Castelli como un barra brava diciendo a mí me van a sacar a la fuerza. Es una vergüenza para un juez que da dictamen. Mire, yo realmente no me ilusiono mucho con nada porque las ilusiones las he perdido hace mucho tiempo. Pero en verdad yo por el doctor Castelli y sobre todo por los otros dos, tengo a Castelli, que fue el secretario del Tribunal de AMIA, cuando comenzamos. Y a ellos dos los conozco de muchos años. O sea que esto no me da ninguna alegría, no me siento satisfecho por todo esto que está pasando. Al contrario, yo creo que es un día muy triste que esto esté ocurriendo. Pero bueno, lo que sí hay que saludar, y me parece que han colocado una piedra basal, yo insisto con eso cada vez que vengo a su programa, en la decisión que tomó el Senado 41-0. Exacto. Que es que la presentación de un juez ante el llamamiento del Senado a dar explicaciones no es una cosa discutible, no es menor. Claro. Entonces, la falta de consideración de los jueces con respecto al tema del Senado, para mí los pone incursos en mal desempeño en sus funciones. Y habilita que el Consejo de la Magistratura revise. Y puede iniciarle juicio político. Y le puede iniciar juicio político, claro, porque no es que lo están llamando de una sociedad de fomento. Ahora, ¿cómo cuesta? Porque ahí está, el juicio político es una potestad que se tiene, y el juicio político los debería, ya que no quisieron ir a rendir examen frente a la Comisión de Acuerdo del Senado, que lo rindan ahí, pero tendrían que empezar a articular la potestad del juicio político para muchos jueces que me parece que no pasan ningún examen. Para mí es un hecho grave porque en verdad el Senado es el que te da el soplo de vida para ser juez. O sea, está claro de que el empleo te lo da el Senado de la Nación. Claro. El no ir al Senado, aunque sea sabiendo de antemano que le iban a pasar mal, pero por lo menos es desconocer la Constitución. Es defender, aparte de defender sus propias posturas, claro, de por qué accedieron a determinados cargos, qué fue lo que los motivó, en fin, podrían a lo mejor dar algún grupo de explicaciones. No las fueron 7.
Y 7 fueron. 7 fueron. Y 7 fueron. Entonces me parece que esta actitud les quita prestigio. Yo ya personalmente no creo que Bruglia pueda ser juez de una causa mía, porque en verdad no le tengo respeto como juez. Claro. Entonces, ayer, digamos, con la resolución del Senado, se colocó una piedra basal que es importantísima dentro de la República. Pasa desapercibido porque estamos con 50 problemas, ¿no? Pero pasa desapercibido. Pero fue un hecho importantísimo que la política dentro del Senado le diga claramente al Poder Judicial de la Nación que las cosas son como realmente tienen que ser y que el presidente no haya movido a estos señores por decreto como lo hizo el mamarracho anterior. Y que no hubo operaciones de prensa como hacían en el gobierno anterior, no los tiraron por la ventana, Entonces, claro, no los obligaban a renunciar como hacía Garabano, que los obligaba a renunciar y a irse. Si a esto usted le suma que en esta semana se ha batido un récord de operaciones judiciales que le han costado, por ejemplo, a la democracia la pérdida de un gobernador como hubiera sido Aníbal Fernández, porque claramente la operación Morsa, con una diferencia de 1 punto, significó que la provincia de Buenos Aires no se perdió legítimamente, sino que se perdió por una operación política. Una operación política. La operación, o sea, en el juicio de la ruta del dinero K, que está en YouTube, que ustedes lo pueden seguir, es muy probable que lleguemos a la conclusión que entre la ruta del dinero K, el suicidio de Nisman y alguna otra cosa más, se haya perdido la elección que le hubiera podido corresponder a Scioli. Entonces, lo que me parece significativo, que es lo que creo que quiero transmitir, es que todas estas operaciones no son menores. No, se llevaron al gobierno justamente en base a las fake news y a las operaciones que armaba. Entonces, porque yo siempre hablo del trípode, poder político, mediático y judicial, porque fue el que posibilitó la llegada de Macri al poder. Muy bien, entonces lo que tiene que pasar, me parece a mí, que lo que hay que hacer es castigarlo con todo rigor. Y que los que de alguna manera están detrás de todo eso, o sea, los Santoro, los medios de prensa, el formato con el cual se armó todo esto, tenga de alguna manera que comparecer ante la justicia. Claro. Porque lo que han puesto en vilo es el sistema democrático de la República Argentina. Totalmente, totalmente. ¿Y a la Corte qué papel le cabe en esto? Bueno, la Corte es el responsable directo de estos años. O sea, la Corte tiene un papel importantísimo en haber permitido que toda esta barbarie hubiera sido cometida ante sus ojos. Porque la Corte se quiere abocarse a boca de determinados temas. Yo siempre digo que, por ejemplo, cuando la gente me dice, bueno, pero la Corte habría que llegar con el tema a un recurso. El fallo Stanganelli sobre asociación ilícita es la apelación ante la Corte de la prisión preventiva de Emir Yoma, que todos sabemos que en los libros dicen está imposible de que una prisión preventiva se ventile ante la Corte. Y la Corte se abocó al caso. Abrió el recurso extraordinario y lo puso en libertad Emir Yoma. Ahora, sobre los traslados, ¿la Corte no opinó ya en el año 2018, justamente en una acordada? Bueno, pero justamente ellos lo que hablaron era de que en esa acordada podía de alguna manera haber traslados, porque esto también tiene que ver con la responsabilidad del Consejo de la Magistratura, que es no colocar jueces donde corresponden. Entonces la subrogancia generó unas corruptelas que son incalculables. Y terminamos acomodando a determinado tipo de jueces en determinado tipo de tribunales por las falencias de otros. Después pasaba el tema de que Lomas no me gustaba, entonces yo que venir acá a Capital. Como era juez de tribunal oral, bueno, el caso de Bertuzzi. Bertuzzi es designado para un tribunal oral de La Plata y finalmente terminó un tribunal oral de la Capital Federal. Bueno, esta corruptela es lo que permitió de alguna manera la Corte. Y después, bueno, dijimos, ya que hicimos esta, bueno, estamos en un tribunal oral, vamos a la sala de la Cámara. Y esto, amigos míos me decían, se reían de mí, diciendo, mirá si van a hilar tan finito de decir que de un tribunal oral pasa a la Cámara. Bueno, efectivamente fue lo que pasó. O sea, ¿qué es lo que dijo la jueza contencioso administrativo? Dijo, evidentemente no les dio un ataque de humildad, de decir, de ser juez de mérito a pasar a la Cámara Federal. Pasaron por algún motivo. Entonces, la sospecha está, cuando usted sospecha del juez porque hace determinado tipo de cosas, ya automáticamente el criterio de justicia se va al canasto, ¿no? Totalmente. Bueno, doctor, muchas gracias como siempre. No, faltaba más. Muy Gracias amable. Bueno,